¿Cómo están? Gusto de saludarlos una vez más con ustedes en Punto de Tesis. Habíamos visto en los 5 episodios anteriores algunas partes muy importantes para entender la Constitución Política de la República de Guatemala y todo el derecho constitucional. Hoy en día vamos a focalizarnos todavía en la parte dogmática. Y en la parte dogmática que pues tiene los derechos individuos, los fines del Estado primero, después los derechos humanos, es el título 2. Y en el primer capítulo se refiere a los derechos individuales y de los segundos en adelante, pues de los derechos sociales. Para entender la Constitución y el derecho constitucional, pues hay que entrar con ciertos conceptos y a veces dice un poco de filosofía del derecho, porque sin eso no se puede entender precisamente a la parte dogmática, que es lo que primero son los fines que debe realizar un Estado y segundo es pues todas las garantías constitucionales de los individuos, ya que estamos en un sistema jurídico republicano, democrático, occidental principalmente, con el sueño americano de vida, libertad y propiedad privada. Y vamos a ver eso con más detenimiento. Precisamente vamos a ver esos 3 derechos, porque de alguna manera la humanidad se ha puesto de acuerdo, y no es ahorita, estoy hablando a través de los siglos, el propio derecho lo refleja en los derechos fundamentales, en los valores, porque son valores inmateriales que la sociedad, el ser humano actuando colectivamente ha logrado establecer como los más preciados, los más importantes, los que hay que proteger a toda costa y los que nos permiten a nosotros operar y por lo cual existe un sistema jurídico y por lo cual existe un Estado, porque el Estado no existe para sí mismo. El Estado existe porque hay una sociedad, un ser humano antes del Estado. La pregunta importante es esa: ¿para qué existe el Estado? Y la Constitución de Guatemala establece claramente en los artículos que ya vimos en los episodios anteriores los fines del Estado. Fíjense ustedes que esos 3 valores son la vida. Aquí hablamos de lo extenso que es la vida. Después tenemos, porque no es solo el hecho de no morirse, de respirar, no. La vida trasciende, es mucho más que eso. Hablamos del derecho a la personalidad, el derecho a la imagen, por ejemplo, derecho a la intimidad y una serie de derechos que están vinculados a la vida. Entonces la vida es el derecho a la salud, por supuesto. Ahí podemos entrar y profundizar muchísimo y vale la pena profundizar en esto, porque esto nos da los conceptos básicos por los cuales existe todo ese aparato gubernamental, toda la estructura organizativa de la sociedad en que vivimos, que no es sobre toda la sociedad, y lo vamos a ver también en un momento o en el episodio próximo. Pero valga ahorita que tengamos claro que la vida, la libertad y la propiedad privada, individual y exclusiva son los derechos más importantes, fundamentales del ser humano, como derechos individuales. Y vamos a ver también los derechos sociales. Ahora, imagínense ustedes que, solo para hacer una referencia a la libertad, encontré una frase aquí en Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky que me parece magnífica, que dice: lo que hace que el hombre sea hombre, o sea, de la propia naturaleza del hombre, es su libertad, es decir, su responsabilidad. Él es el único en darse cuenta de sus actos. Maravillosa la expresión esta de Dostoyevsky. Y es que así es. Intrínsecamente al ser humano está obviamente la vida, la libertad y también la propiedad privada, individual y exclusiva, porque sin propiedad
privada, individual y exclusiva, no hay libertad. No hay libertad. Por eso es tan importante. Imagínense ustedes, cuando había esclavitud, el primer indicio o el primer avance que se tuvo era cuando a los esclavos se les permitió tener su propio peculio. Aunque fuese mínimo, se les permitió que las herramientas de labranza que ellos construyeran con sus manos y las vestiduras que ellos usaran eran de su propiedad. Fue un avance tremendo, porque ya la ropa aquellos que tenían, aquellos harapos y aquellas sandalias y obviamente todos los instrumentos de labranza que ellos construían con sus manos era de su propiedad. Y así empieza el proceso de liberación, ¿verdad?, de los esclavos. Eso en el Imperio Romano, porque hay otros procesos de liberación, pero a nosotros nos trasciende el Imperio Romano porque es el imperio más grande en tiempo que ha existido en la historia y los más grandes también en territorio, pero en tiempo especialmente, pues tenemos como de un año 400 o 300 antes de Cristo hasta el 1500, 2000 años, 1400, 1500 hasta el 1500 y pico que cae el imperio de Oriente en Bizancio, Constantinopla en aquel momento, después Bizancio y ahora pues es Estambul, Turquía. Pero aquí el concepto principal que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que estamos ante la Constitución guatemalteca que ahora, y la de mayoría de países que ahora dice derechos humanos. El concepto de derechos humanos se desarrolló despuesito, o sea, casi con la organización de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, con las declaraciones de derechos del hombre. Pero posteriormente nos vamos a los derechos humanos. El motivo principal de que nacieran los derechos humanos, más que esos derechos humanos, era poner de acuerdo a las naciones en lo que no debían de hacer, en lo que debía ser la finalidad de sus gobiernos, en lo que debía garantizar sus gobiernos, y nacen como producto de una negociación, más preocupados por la paz que por la propia filosofía de los derechos humanos. En la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones pues tenía unos principios que fueron creados por el presidente americano Woodrow Wilson y pues se habían impuesto, pero eran unos derechos muy maravillosos relacionados con los estados, no con las personas. Pero eso llevó a que se desarrollara muy pronto la Segunda Guerra Mundial. O sea, la diferencia de años entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es muy poca, es muy corta, es muy breve. Y entonces obviamente que eso evidencia el fracaso. Y entonces porque analistas jurídicos, políticos, económicos deciden a qué nos falló en la Primera Guerra Mundial. Y nos falló que no teníamos un sustrato ético, valorativo, no teníamos una verdadera finalidad, algo que proteger, y se dieron cuenta de la necesidad de proteger al individuo como finalidad del Estado, porque si no estaban hablando únicamente de los intereses de los gobernantes plenipotenciarios que podían hacer que cualquier cosa con los individuos, y pues de esa cuenta lo importante era solo mantener esa relación en los estados acordada en un idealismo jurídico, porque se estaba pasando de una realpolitik, de juego de intereses. Está en la Primera Guerra Mundial. Impone las normas, los principios de Woodrow Wilson de respeto. Igual estalla la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en la segunda, ahí cuando se gana la Segunda Guerra Mundial por los aliados, pues se dan cuenta de que más allá de negociar entre países, deben
ver al hombre en su dignidad. Y ahí es donde entra esa negociación. Y entonces, derechos humanos son todos. No pueden haber derechos animales, eso está muy superado, o derechos de las plantas. No. Somos los humanos los que nos damos derechos. Tenemos conciencia de nosotros. Y entonces, cuando nacen estos derechos humanos producto de esa negociación que se da en los 1940s, 45, 43, 45. En esas fechas se venía con los derechos humanitarios. Eran derechos del hombre, pero en periodos de guerra. Y como que para ampliar eso, porque no hallaban cómo denominar a este nuevo pacto, pero tenían que ser derechos, pues se les llaman derechos humanos. Y entonces nacen los derechos individuales y los derechos sociales, que son los derechos de segunda generación, y los derechos programáticos de tercera generación. Entonces el mundo entra en un nuevo concepto y empiezan a desarrollarse teorías de los derechos humanos, y nosotros los tenemos como garantías individuales en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero ahí pasa algo muy importante. Bueno, desde la época anterior, desde casi que Napoleón, pero te da algo muy importante, y es que parte del derecho civil se viene trasladando a las constituciones, y entonces la Constitución toma cuenta de estos derechos civiles del ciudadano, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos en el derecho, en el Código Civil, todo lo relacionado con propiedad, pero también en la Constitución vemos todo lo relacionado con propiedad. Vamos a ver con más detenimiento cada uno de estos derechos y todos los derechos humanos, porque vale la pena, es el fundamento y la parte sustantiva de la Constitución. Todo lo demás es adjetivo, cómo nos organizamos. Pero como ahí está el poder, pues a veces se nos olvida que lo fundamental es lo otro para preservar la paz y para preservar el orden jurídico de un país. En la medida que mantengamos la garantía de esos derechos, que es el por qué existe el Estado, en esa medida avanzamos y protegemos a cada individuo. Fíjense que, y eso especialmente en los primeros capítulos, vimos, por ejemplo, que la soberanía y la supremacía constitucional se opone a la convencionalidad. La convencionalidad tiene su importancia y vemos, pero la convencionalidad no puede ir primero. Algunos países como México creo que se equivocaron y muy fuerte, pero ellos cambian la constitución cada rato. La constitución de ellos cambia mucho, y nosotros, gracias a Dios, tenemos una constitución que ha sido bastante estable desde el 85, 86, ¿verdad? 85 se crea, tiene vigencia a partir del 86, y esta constitución pues ya ahorita va a cumplir en 10 años tendrá sus primeros 50 años de existir con bastante éxito. Todo es perfectible, pero no necesariamente se tienen que cambiar las cosas que están funcionando bien, porque hay mucho riesgo en ello. Eso es lo que hay que tener, que ser cuidadosos, y quizás tal vez interpretar la Constitución, conocerla, interpretarla de mejor forma, nos haría más fuertes realmente, y pues lograríamos un mejor nivel de vida para todos los guatemaltecos. Fíjense que en estos primeros artículos de la Constitución Política tenemos los derechos humanos y dentro de los derechos humanos los derechos individuales. Y aquí quiero hacer alusión porque está mezclados, porque hay muchas garantías, pero el primer artículo dice derecho a la vida, y dice, ya habíamos visto los dos artículos anteriores, el 1 y el 2, que son los fines y deberes del Estado, pero ahorita en el derecho a la vida dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
Y aquí solo quiero hacer alusión me voy a referir a la libertad, porque por eso hice alusión a lo que decía precisamente Fedor Dostoyevsky. Es la razón. El hombre es hombre porque es libre. Por eso es hombre, porque es libre, es decir, en la propia naturaleza está. Y nuestra Constitución habla especialmente en 6 artículos de la libertad, pero la libertad es un derecho negativo, es la ausencia de coacción. Y después hace 3 derechos positivos especiales por ser relevantes. Es una discusión filosófica porque algunos, especialmente en el Federalista, decían que, no en el Federalista, sino cuando se hace el Bill of Rights de Estados Unidos con posterioridad a que sea la Constitución americana, decían que no, el derecho a la libertad no debían de hacerse en forma positiva porque se restringía, pero como se hace a manera de una accesoriedad a lo fundamental, al derecho humano de libertad, ausencia de coacción, porque así se define en forma negativa. Y por último, la libertad, que ya lo había la propiedad privada individual, que ya lo había explicado anteriormente, pero vale la pena que analicemos precisamente esa relación de la actividad individual y colectiva del ser humano, del hombre como hombre aislado y del hombre como realmente lo es en sociedad. Y aquí viene algo importante, porque nosotros tenemos valor individual. Nosotros somos seres individuales, aunque necesitemos vivir en sociedad. Somos un zoopoliticón, ¿verdad? Pero no quiere decir que no podamos ser hombres sin la sociedad. Podemos existir, entre comillas, aisladamente a los Robinson Crusoe, pero realmente no por mucho tiempo. Hay una teoría organicista que nos a veces quiere entender al hombre como un ser colectivo, y no lo somos, porque tenemos dignidad y porque tenemos libertad, porque tenemos libre arbitrio. Bueno, los veo en el próximo episodio de Punto de Tesis.